Muy buenos días, estimados estudiantes de segundo año de bachillerato. Un saludo cordial, espero que la esté pasando usted muy bien y toda su familia. En esta ocasión vamos a abordar una nueva temática con la materia nuevamente. Recuerden que la semana anterior estuvimos hablando sobre el realismo mágico. Hoy les voy a seguir hablando de otra corriente, no literaria, sino una corriente editorial que pues prácticamente sirvió como impulso para que el realismo mágico llegara al auge que tuvo. Entonces vamos a hablar sobre el boom latinoamericano, en qué consiste, características, técnicas empleadas, qué fue y un par de escritores. Cabe recalcarles que la semana anterior dimos inicio con eh, lo que sería el tercer periodo. Recordarles que el segundo periodo lo terminamos con el examen, con la evaluación, ¿verdad? Con el examen de periodo. Entonces los insto a pues que se pongan las pilas, dado que la próxima semana se les va a avisar que va a ser la entrega de notas. Entonces si usted tuvo pendientes actividades o las envió tarde o simplemente no las envió, entonces así va a ser la nota que va a corresponder. Vamos a dar inicio. Como les mencioné, el tema a desarrollar se llama el boom latinoamericano. Primeramente, tenemos que destacar, que definir qué fue el boom latinoamericano. No vayamos a mezclar los dos términos, realismo mágico, sino que boom latinoamericano fue uno y el realismo fue otro, pero que realmente tienen algo parecido, que es lo que vamos a ver. Entonces la diapositiva nos dice que el boom latinoamericano fue uno de los fenómenos, oiga bien, fenómenos que impulsó la novela de realismo mágico. Cabe destacar que no se considera un movimiento literario, se desarrolló de la mano de uno. Principalmente se conoce como un fenómeno editorial y literario que se destacó en la literatura de la década de 1960 a 1970 con las innovaciones novelísticas de la época. He aquí la gran diferencia, jóvenes. El boom fue un fenómeno editorial y el realismo mágico fue una corriente literaria. Esto es muy importante. El boom latinoamericano fue un fenómeno donde estableció, donde sirvió que muchas de las novelas latinoamericanas de algunos escritores muy sobresalientes, como por ejemplo Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, entre otros par de buenos escritores, sus libros empezaron a popularizarse. ¿Por qué? Gracias a la producción masiva de sus libros. Entonces estos libros empezó a gustar, empezaron a ser leídos y es donde alcanza el gran auge como realismo mágico. Cabe destacar, cabe mencionar que siempre existen los iniciadores, que los que marcaron el punto de inflexión, el punto de inicio para crear algo nuevo. Entonces en este caso vamos a hablar sobre un par de personajes con un par de libros muy buenos que prácticamente dieron los vestigios o fueron los primeros en tratar de innovar en cuanto a la temática y técnicas empleadas, porque es aquí donde pues prácticamente radica lo nuevo, que después llegó a concretizarse como movimiento, como corriente literaria llamada realismo mágico. Se desconoce a ciencia cierta quién inició el fenómeno, porque algunos escritores se consideraban huérfanos, es decir, no seguían ningún modelo en particular. Otros dirían escuela literaria del siglo XX, la vanguardia literaria o el realismo mágico. Esto es muy importante, jóvenes.
Los escritores consagrados siempre leen a los clásicos. Esto es normal. Que alguien les diga que de ellos siempre surge toda idea, pues es muy difícil, porque siempre los escritores clásicos están ahí y por eso se consideran clásicos, ¿verdad? Porque hay algo bueno ahí desde hace a muchos años. Si podemos hablar sobre la Ilíada de la Odisea, y eso fue escrito allá en el año 5 antes de Cristo, como se le denomina como clasicismo, y hasta la fecha se sigue hablando de ello. Entonces, siempre es importante que alguien se base en otro. Pero en este caso, los del boom latinoamericano no estaban muy conscientes si seguían comúnmente a un par de escritores o no, pero sí los leían, ya que con el tiempo se hace una innovación y se crean sus técnicas diferentes. Eso ya es parte de lo novedoso. Entonces, si podemos hablar de las primeras novelas que se les puede considerar propias del boom latinoamericano, son las siguientes. El túnel de Ernesto Sábato. Este escritor argentino, o colombiano, perdón, creo que cualquiera de las dos nacionalidades es, no recuerdo muy bien. Es una novela breve de tipo psicológica que demuestra una estructura temporal cíclica y un narrador múltiple que alterna entre el narrador protagonista y también el narrador omnisciente. Entonces, he ahí lo nuevo, he ahí lo novedoso en cuanto a la línea temporal del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si la historia se desarrolla en 1950, en 1960, y dura 10 años, hasta 1960 o 70, el desarrollo es lineal, pues va año por año seguido. Entonces no, lo novedoso, lo innovador es que la estructura en el tiempo cambia y adapta un narrador múltiple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que combina tanto el protagonista y el omnisciente. Luego tenemos al señor presidente del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que tiene una temática y estructura que llevan al lector a un mundo mágico, pero a la vez trágico por la mezcla de la realidad social que vivía en Guatemala por el gobierno de un presidente tirano. Es así como da algunos vestigios, algunos nuevos puntos de partida para abordar una nueva temática, ¿verdad? Luego, cabe destacar y mencionarles que el origen, como se lo mencionaba, existen muchas influencias literarias. ¿A quiénes eran que comúnmente estos escritores de grandes prestigios leían? A estos escritores que ya estaban consagrados o que previamente ya hayan sido galardonados, muchos algunos con premios Nobel de literatura inclusive. Entre algunos escritores internacionales que se hablaban, que contribuyeron al boom literario son James Joyce, el irlandés, William Faulkner, el estadounidense, y este otro estadounidense que también ganó el premio Nobel de literatura, llamado Ernest Hemingway. Luego, posteriormente, si podemos hablar propiamente de Latinoamérica, ya estamos hablando sobre estos otros escritores. Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, que también es un premio Nobel de literatura. Es el único premio Nobel que ha sido galardonado que haya nacido en Centroamérica, el único. Y en Latinoamérica hay pocos: Gabriel García Márquez, Pablo Neruda y Mario Vargas Llosa, por ahí. Isabel Allende es otra también. Entonces son pocos los que han existido y han ganado este premio tan prestigioso. Luego tenemos a Alejo Carpentier, el cubano, también, que es uno de los iniciadores del realismo mágico. Estoy seguro que se los mencioné con anterioridad. Es así como podemos mencionarles un par de escritores muy buenos que pues prácticamente sirven para reflejar o hablar sobre los diferentes problemas sociales que han estado surgiendo. Porque si recuerdan,
el boom latinoamericano surge con el realismo mágico. Entonces el boom fue directamente influenciado por el realismo mágico con empleo de recursos vanguardistas. El realismo mágico se usó para explicar los sucesos políticos, económicos y sociales que mediante los autores del periodo expresaron sus sentimientos y sensaciones frente a la realidad con estragos, con problemas sociales. ¿Qué quiere decir esto? La realidad que estaba viviendo cualquier pueblo de Latinoamérica, ya sea por la tiranía, por problemas políticos, sociales, la decadencia. Esta mezcla de la realidad la llevaban y le daban un toque fantástico, le daban un toque de fantasía, de magia. Entonces en esa mezcla que nace el realismo mágico. Eso es algo que quiero que tengan muy claro. Y claro, ¿verdad? Adornando los relatos con hechos fantásticos y reales. Y el libro más sobresaliente, de este movimiento se llama 100 años de soledad. Hay un contexto histórico del fenómeno, que esto es importante. El contexto social siempre influye en los escritores, siempre marca para que hablen de ello. Tenemos 5 puntos importantes. Ustedes le pueden poner pausa al video para que lo puedan leer despacio. Yo voy a ir un poco más rápido para ir abordando en el tiempo, ¿verdad? La Revolución Cubana, el surgimiento de los gobiernos dictatoriales de América, de izquierda y derecha. Se da la Guerra Fría entre los dos bloques, ¿verdad? Occidental y el bloque del Este, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se elige el primer presidente socialista. En Chile, Estados Unidos y Rusia empiezan a girar más la atención en Latinoamérica, ¿verdad? Este sí lo podemos ir leyendo despacio. Ahora, las características, que es lo que sí me interesa que veamos grandemente. Los temas y personajes corresponden a la realidad latinoamericana. ¿Qué quiere decir? Pues que los problemas sociales fueron los principales, los problemas políticos de nuestra sociedad, describiendo al hombre y a la mujer común de Latinoamérica, girar la mirada a lo que había acá, a lo que existía, no estar tan pendiente de Europa, de estos países desarrollados en su momento. ¿Qué importaba lo que estaba pasando allá? No, importaba lo que estaba viviendo, la realidad en Latinoamérica. 2. El escritor desintegra la forma tradicional de la novela, quita toda la forma narrativa tradicional en el tiempo, el narrador y algunas técnicas innovadoras para la época. Esto es lo primordial, esto es el punto clave donde el escritor innova, mezcla tiempos no lineales, mezcla cualquier tipo de narrador. Entonces esto es nuevo. 3. Fragmentación de la narración a través de varias perspectivas, creando tramas atravesadas, desórdenes en el tiempo cronológico, empleo de técnicas cinematográficas como el flashback. Este punto es muy importante y de poner la atención, porque si ya estamos leyendo parte del libro que les he dado, si recuerdan que la semana pasada les dije que vamos a leer Pedro Páramo de Juan Rulfo, para que no se me vayan a perder durante la lectura, porque este libro tiene esa temática, tiene un desorden en el tiempo cronológico tremendo. Esta es la característica principal de ese libro, la fragmentación de la narración. ¿Qué quiere decir? Que no se desarrollen en una misma historia, pues. No. Hace regresiones en el tiempo, habla del pasado en un capítulo y después vuelve a hablar del futuro y vuelve a hablar del presente y así sucesivamente. Eso se llama flashback. 4. Uso del narrador múltiple, que es una mezcla de los narradores omniscientes y personajes, protagonistas y testigos. ¿Qué quiere decir? Lo de los personajes, los de los narradores les voy a dejar una tarea, jovencitos, al final. 5. Novela de ficción total, de integración de la realidad total. Se mezcla a partir de la realidad el uso de la ficción, dando paso al realismo mágico, a ser la corriente literaria por excelencia de este fenómeno literario. Es el punto de partida muy importante, lo que les hablaba. Técnicas del boom latinoamericano, que fueron lo que emplearon: el flashback, ya les dije, el monólogo interior. El monólogo es una conversación consigo mismo.
omnisciencia selectiva múltiple, es parte de la narración, corriente de conciencia, distintos tratamientos temporales, el salto en el tiempo, en el desarrollo de la historia, eso es, distintos tiempos en la historia. Y pues prácticamente el realismo mágico que sirvió de guía para poder desarrollarse a totalidad. Luego podemos hablar sobre autores y representantes. Principales escritores, no quiere decir que sean los mismos, pero son los que más sobresalen. ¿Cómo no podemos hablar de Gabriel García Márquez, este colombiano que dentro de su mundo narrativo surge de la oralidad y de lo insólito de la realidad latinoamericana? Es lo más importante. Su estilo es dinámico, metafórico, lleno de significados. En su obra, en su obra más importante dentro del boom es 100 años de soledad. Es la novela máxima, es la novela más sobresaliente, la novela que lleva al punto de la expresión donde nosotros podemos hablar meramente de realismo mágico. Y pues fue el ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Luego tenemos a este argentino, Julio Cortázar, en el que dentro de su mundo narrativo incorpora elementos fantásticos que potencian la sensación del absurdo de la vida humana, las estructuras novedosas de sus cuentos y novelas y sus rupturas con el lenguaje de las generaciones anteriores lo convirtieron en uno de los escritores más innovadores de su generación. Dentro del boom, su obra más importante se llama Rayuela. Se nacionalizó en Francia en 1981, 3 años antes de morir. Carlos Fuentes, este mexicano, que las ciudades adquieren un lugar preponderante dentro de sus obras, hace una crítica a la falsa moral de las sociedades de su momento y la soledad que experimenta el ser humano contemporáneo. Recibió el premio Nobel, el premio Rómulo Gallegos en 1977 y el premio Cervantes en 1987. Dentro de su libro podemos encontrar La muerte de Artemio Cruz y Aura, que son máximos representantes también del boom. Luego tenemos al peruano Mario Vargas Llosa, que sí recibió el Premio Nobel de Literatura en 2010 y que pues aún sigue vivo. Tiene la dicha de estar con vida y pues que prácticamente su vida ha sido últimamente muy política. Bajo la influencia de las literaturas estadounidenses y europeas, incorpora innovaciones formales como una múltiple perspectiva, distintos narradores, diversos espacios temporales e interpolación del monólogo interior con diálogos objetivos. Dentro de sus libros más importantes tenemos La ciudad y los perros. Luego tenemos a Juan Rulfo, este mexicano muy sobresaliente, que dentro de sus obras se combina la realidad junto con la fantasía. Asimismo, las acciones se desarrollan en escenarios propios de Latinoamérica. Los personajes representan los seres típicos del lugar, conjugando sus grandes problemas socioculturales con el mundo fantástico. Es ahí donde su libro, que es el que estamos en lectura, ¿verdad? Y vuelvo y repito, el próximo miércoles vamos a tener evaluación de estos jóvenes. El próximo miércoles. Les voy a mandar una guía de análisis de Pedro Páramo para que ustedes la contesten. Sería la primera actividad evaluada del tercer periodo. Si usted no ha leído, joven, realmente le va a ser muy difícil poder responder, inclusive estando desde casa y poder tener acceso a accesibilidad a internet, ¿verdad? Pero no es lo mismo, siempre le digo que lea los libros antes. Gracias a su gran esfuerzo recibió el Premio Nacional de Literatura de México en 1970 y el Premio Príncipe de Asturias allá en España en 1983. No quiere decir que solo estos existan, ¿verdad? También tenemos a Jorge Luis Borges, a Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpenter, Carlos Fuentes, bueno, ya lo mencioné, Manuel Rojas, que es un chileno, Mario Vargas Llosa, peruano, Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti, uruguayo. Entonces es así como llegamos al final con esta teoría y con este tema en el cual he desarrollado. Espero que lo hayan entendido sobre lo que hemos estado abordando. Las indicaciones son copiar la teoría. El contexto del boom latinoamericano no es necesario. Lo más importante es la definición, características técnicas y autores. Eso es lo más sobresaliente. No hay ningún problema.
Por mí puede copiarlo como guste, con mapas conceptuales, con que aborde la información escrita es suficiente. Debe enviar apuntes como hora límite a las 3 de la tarde. Y el siguiente miércoles, o sea, 28 de julio, la evaluación del libro Pedro Páramo de Juan Rulfo, que espero que ya lo hayan leído. Y por último, que tenemos la tarea que sería buscar los diferentes narradores que existen. ¿Qué quiere decir? Los narradores testigos, el narrador testigo, el narrador protagonista y el narrador omnisciente. Para ayudarles aún más, les voy a anexar otro video donde les hablo sobre ello, ¿verdad? Ahí puede también definir y apoyarse para realizar la tarea. Esto sería todo por el momento. Cuídense, nos vemos hasta la próxima. Feliz día.